Hay hombres que eligen la soledad, y hay aquellos a quienes se les impone como sentencia perpetua. El barón Elías de Monteverde pertenecía al segundo grupo. Viudo hacía 7 años. Él creía que viviría así hasta el fin de sus días, solo en su inmensa hacienda, rodeado únicamente por empleados silenciosos y por los fantasmas de un pasado que insistía en acosarlo. Pero en las tierras mexicanas del siglo XIX, donde la distancia entre las haciendas se medía en días de viaje y los secretos se escondían entre cafetales interminables, el destino tenía planes diferentes para aquel hombre que había desistido de vivir. Fue en una madrugada de octubre, cuando la lluvia caía con furia sobre la región montañosa de Morelos, que todo cambió. Elías cabalgaba por las tierras de Monteverde, verificando los estragos de la tormenta que había devastado la región durante toda la noche anterior. Árboles arrancados de raíz bloqueaban caminos. Cercas de madera yacían destruidas. El arroyo que dividía su propiedad se había desbordado, inundando parte de la plantación de café. Pero fue al pasar por la carretera principal, aquella que conectaba su hacienda con el pueblo más cercano, que el varón vio algo que hizo que su corazón, tanto tiempo adormecido, diera un sobresalto. Una figura humana estaba caída en el lodo, inmóvil, como un trapo abandonado por la tormenta. Elías desmontó rápidamente, sus pies hundiéndose en la tierra empapada. Se acercó con cautela, la mano instintivamente buscando la daga que siempre llevaba en el cinto. Los bandidos no eran poco comunes en aquellas carreteras desiertas, y él no sería tomado por sorpresa. Pero cuando se arrodilló junto a la figura, se dio cuenta de que no se trataba de amenaza alguna. Era una joven, no más de 20 y tantos años, con el vestido hecho jirones, pegado al cuerpo por la lluvia y por la sangre que escurría de una herida en la frente. Sus cabellos oscuros estaban enmarañados con hojas y lodo. La piel, aunque sucia y lastimada, tenía la palidez de quien había perdido mucha sangre. Estaba viva, pero apenas. Su respiración era débil e irregular. Elías dudó por solo un momento. 7 años atrás habría ayudado sin cuestionar, mas 7 años de aislamiento habían vuelto su corazón cauteloso, desconfiado. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cómo había llegado allí sola en una carretera desierta durante una tormenta violenta? ¿Sería algún tipo de trampa? Pero cuando la miró de nuevo a la cara, vio algo que disipó sus dudas. Había una vulnerabilidad absoluta allí, una fragilidad que no podía ser fingida. Y más profundo que eso, había una sensación extraña, casi un reconocimiento, como si aquel encuentro no fuera completamente obra del azar. Con movimientos cuidadosos, el varón la levantó en brazos. Era demasiado ligera, como si no hubiera comido en días. La colocó sobre su caballo y montó detrás de ella, sujetando su cuerpo frágil contra el pecho para evitar que cayera. La lluvia seguía cayendo, pero ahora con menos intensidad, como si hasta los cielos reconocieran que aquel rescate necesitaba suceder. El viaje de regreso a la casa grande llevó casi 1 hora. En ese tiempo la joven no recuperó la conciencia ni una vez. Elías podía sentir su corazón latiendo débilmente contra su brazo. Podía ver la palidez aumentando en su rostro. Si no recibía cuidados rápidamente, no sobreviviría. Cuando finalmente avistó las torres de la hacienda Monteverde recortadas contra el cielo gris, el varón soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Llamó a los sirvientes tan pronto como cruzó los portones principales, su voz resonando por el patio vacío. Pero antes de continuar, asegúrense de que ya están suscritos al canal y escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que llegan al alma. Benedicta fue la primera en aparecer, secándose las manos en el delantal, mientras bajaba corriendo la escalera de la cocina.
Era la ama de llaves de la casa desde hacía más de 20 años, una mujer robusta de 50 y tantos años que conocía al varón desde que él era apenas el hijo menor del antiguo dueño de Monteverde. «Don Elías, ¿qué pasó?». Ella se detuvo abruptamente al ver la figura inconsciente en sus brazos. «La encontré en la carretera principal, caída en el lodo. Está herida y perdió mucha sangre». Elías desmontó con cuidado, sujetando a la joven firmemente. «Preparen la habitación de huéspedes del segundo piso. Agua caliente, paños limpios, y manden a alguien a buscar al doctor Cardoso en el pueblo. Rápido». Benedicta no cuestionó. Conocía aquel tono de voz, el mismo que el fallecido padre del varón usaba cuando daba órdenes urgentes. Ella gritó instrucciones para las otras criadas que comenzaban a reunirse, curiosas, mientras el varón subía las anchas escaleras de la casa grande. La habitación de huéspedes llevaba años sin uso. Muebles cubiertos por sábanas blancas parecían fantasmas en el cuarto empolvado. Pero Elías no tenía tiempo para esperar que lo arreglaran. Acostó a la joven sobre la cama con todo el cuidado que pudo, apartando los cabellos mojados de su rostro para examinar mejor la herida en la frente. Era un corte profundo, pero limpio, como si hubiera sido causado por una caída contra algo puntiagudo. No parecía obra de violencia deliberada. Había también rasguños en sus brazos y manos, como si hubiera corrido entre arbustos. Sus ropas, aunque rotas y sucias, eran de buena calidad. El vestido había sido caro en algún momento, con bordados delicados que ahora apenas se distinguían bajo el lodo. Dos criadas entraron cargando cubetas de agua caliente y pilas de paños limpios. Benedicta vino justo detrás, trayendo el botiquín de primeros auxilios que la casa mantenía desde siempre, preparado para accidentes que eran comunes en una hacienda de aquel tamaño. «Señor, usted debería cambiarse de ropa. Está empapado y va a acabar enfermándose», dijo Benedicta, ya comenzando a limpiar cuidadosamente el rostro de la joven desconocida. «Después», respondió Elías, sin quitar los ojos de la mujer inconsciente. «Primero quiero asegurarme de que ella va a sobrevivir. Mandé a Joaquín a buscar al doctor, pero con toda esta lluvia va a tardar al menos 3 horas en llegar. Quizás más si el puente sobre el río está muy dañado». Elías asintió, sabiendo que Benedicta tenía razón. En las haciendas del campo, la distancia transformaba emergencias simples en cuestiones de vida o muerte. 3 horas podían ser demasiado tiempo. Él observó mientras Benedicta trabajaba con eficiencia, limpiando la sangre seca y el lodo, revelando gradualmente el rostro de la joven. Ella tenía rasgos delicados, casi aristocráticos, la nariz recta, las cejas bien dibujadas, los labios que, incluso pálidos, tenían una forma hermosa. No era solo una campesina perdida. Había algo en su apariencia que sugería educación, cuna, posición social. Fue entonces que Benedicta se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en el cuello de la joven. «Don Elías, mire esto». Colgando de una cadena fina de oro estaba un medallón. Benedicta lo sostuvo cuidadosamente, limpiando el lodo que lo cubría. Cuando el metal pulido quedó visible, ambos pudieron ver claramente el escudo grabado en la superficie. El corazón de Elías se detuvo por un instante. Él conocía aquel símbolo, 2 leones rampantes flanqueando un escudo con 3 estrellas. El blasón de la familia Caballero de la Vega, una de las más antiguas y poderosas estirpes del estado. Una familia que había desaparecido misteriosamente 7 años atrás durante los levantamientos políticos que sacudieron la región. «Esto no puede ser», murmuró Benedicta, su voz cargada de asombro. «Los Caballero, todos ellos murieron durante la revuelta o huyeron a Europa». Elías tomó el medallón con cuidado, examinándolo a la luz tenue que entraba por la ventana. No había duda. Era auténtico, no una copia barata o falsificación. El oro era puro, el trabajo de grabado impecable, y en el reverso
En letras minúsculas estaba grabado un nombre: Aurora. Aurora, repitió Elías en voz baja, como si probara el sonido del nombre en sus labios. ¿Será este su nombre? Si es una caballero, dijo Benedicta lentamente, su voz cargada de preocupación. Entonces usted acaba de traer a la casa un problema mucho mayor que una simple muchacha perdida. Elías sabía que ella tenía razón. La historia de los Caballero era conocida por todos en la región. Eran aliados fervorosos del movimiento abolicionista y habían apoyado públicamente reformas que amenazaban el poder de los grandes hacendados esclavistas. Cuando la revuelta comenzó, fueron los primeros en ser atacados. Su casa grande había sido incendiada, las plantaciones destruidas. Rumores decían que la familia entera había perecido en el fuego. Pero si esta joven llevaba el medallón de los Caballero, si su nombre era realmente Aurora, entonces los rumores estaban equivocados. Al menos una de ellas había sobrevivido. La tarde avanzó lentamente. La lluvia finalmente paró, dejando el mundo exterior envuelto en una niebla espesa que volvía todo indistinto y fantasmagórico. Elías permaneció en la habitación, observando a la joven inconsciente mientras sus pensamientos viajaban por caminos peligrosos. 7 años atrás, cuando los Caballero fueron atacados, él estaba lejos, de viaje a la Ciudad de México, para tratar negocios. Cuando regresó, su propia vida había sido destruida de otra forma. La muerte de su esposa Clara en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. El luto lo había consumido todo, transformándolo en el hombre aislado que era ahora, pero él recordaba a los Caballero. Don Rodrigo, el patriarca, era un hombre de principios fuertes que no dudaba en defender sus convicciones, incluso cuando eso le costaba a amigos poderosos. Doña Beatriz, su esposa, era conocida por su caridad y por la escuela que había creado para enseñar a los hijos de los trabajadores de la hacienda. Y había una hija, una joven que Elías había visto solo una vez de lejos durante una misa en el pueblo. ¿Sería esta joven aquella misma persona? La edad parecía corresponder, los rasgos aristocráticos también, pero ¿cómo había sobrevivido? ¿Dónde había estado todos esos años? ¿Y por qué había aparecido ahora sola y herida en su camino? Un gemido bajo interrumpió sus pensamientos. Elías se inclinó hacia adelante rápidamente, observando el rostro de la joven. Sus ojos comenzaron a moverse bajo los párpados cerrados, una señal de que estaba volviendo en sí. «Agua», murmuró Benedicta, ya moviéndose para tomar la jarra sobre la cómoda. «Va a necesitar beber algo cuando despierte». Lentamente, los ojos de la joven se abrieron. Eran de un castaño profundo, casi negro, enmarcados por pestañas largas. Por un momento, ella quedó completamente inmóvil, la mirada desenfocada, sin entender dónde estaba. Entonces, el pánico se apoderó de ella. Intentó sentarse abruptamente, pero el movimiento hizo que su rostro se contorsionara de dolor. Se llevó la mano a la frente, tocando la venda que Benedicta había colocado sobre la herida. «Calma», dijo Elías con voz firme, pero amable. «Estás a salvo. Estás en la hacienda Monteverde. Te encontré caída en la carretera y te traje aquí». Los ojos de la joven se volvieron hacia él, muy abiertos de confusión y miedo. Miró alrededor del cuarto, luego a Benedicta, luego de nuevo a Elías. Su boca se abrió como si fuera a hablar, pero ningún sonido salió. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Elías suavemente. La joven parpadeó varias veces, su frente frunciéndose como si estuviera haciendo un esfuerzo inmenso por recordar. Su respiración se aceleró, el pánico aumentando visiblemente. Yo no... «Está todo bien. Respira hondo. Te golpeaste la cabeza. Es normal no recordar todo inmediatamente, pero no era solo eso.
Elías podía ver en sus ojos que no era simplemente una cuestión de confusión momentánea. Había un vacío genuino allí, un terror de no saber. «No sé», ella finalmente consiguió decir. Su voz ronca de desuso o de gritar, imposible saber cuál. «No sé mi nombre, no sé dónde estoy, no sé cómo llegué aquí». Las últimas palabras salieron en un susurro desesperado. Benedicta y Elías intercambiaron una mirada preocupada. La pérdida de memoria después de un trauma en la cabeza no era inusual, pero la extensión de aquella amnesia era alarmante. «Estás usando este medallón», dijo Elías, mostrándoselo. «Hay un nombre grabado en él, Aurora. ¿Sería este tu nombre?» La joven tomó el medallón con manos temblorosas, girándolo para leer la inscripción. Sus dedos trazaron las letras grabadas como si intentara forzar un recuerdo a emerger, pero cuando levantó los ojos nuevamente, había solo más confusión. «Aurora», repitió ella probando el nombre. «Yo, tal vez, no sé. Me suena familiar, pero...» Su voz falló, las lágrimas comenzando a caer por su rostro. «¿Por qué no puedo recordar? ¿Qué me pasó?» «Eso es lo que vine a descubrir», dijo una voz nueva desde la puerta. Todos se giraron para ver al doctor Cardoso entrando en la habitación. Era un hombre bajo y redondo, de unos 60 años, con un bigote canoso impecablemente recortado y ojos bondadosos detrás de unos lentes pequeños. Llevaba su maleta negra de médico, que parecía haber visto décadas de uso. «Doctor, gracias por venir tan rápido», dijo Elías levantándose para saludarlo. Joaquín dijo que era urgente, y por la apariencia de esta joven no exageraba. El doctor se acercó a la cama, colocando la maleta sobre la mesita lateral. «Señorita, soy el doctor Cardoso. Voy a examinarla, si me permite». Aurora asintió débilmente, todavía sosteniendo el medallón como si fuera un ancla en medio de la tormenta de confusión que era su mente. El examen duró casi media hora. El doctor revisó sus reflejos, examinó la herida en la cabeza, escuchó su corazón y pulmones, hizo preguntas sobre dolor y sensaciones. Durante todo el tiempo, Elías permaneció cerca, observando cada movimiento, cada expresión en el rostro de Aurora. Finalmente el doctor Cardoso suspiró y se apartó, limpiándose las manos en un paño limpio que Benedicta le ofreció. «Bueno, la buena noticia es que no hay fracturas en el cráneo, aunque el golpe ha sido significativo. El corte va a cicatrizar, pero dejará una pequeña marca. Ella está deshidratada y desnutrida, lo que sugiere que estuvo sin alimento adecuado durante varios días, quizás más de una semana». «¿Y la memoria?», preguntó Elías. El doctor se quitó los lentes y los limpió lentamente, un hábito que Elías reconocía como lo que él hacía cuando tenía más noticias que dar. La amnesia puede ser resultado del trauma cráneoencefálico. Es imposible decir cuándo o si recuperará los recuerdos completamente. Algunas personas recuperan todo en días, otras tardan meses y algunas nunca recuperan. Aurora cerró los ojos, nuevas lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro. «Hay algo más que debo mencionar», continuó el doctor, su voz más baja ahora. «Esta joven pasó por pruebas significativas. Hay marcas en sus muñecas como si hubiera sido atada. Hay contusiones en su espalda y piernas que sugieren caídas múltiples, o quizás algo peor. Y está extremadamente delgada, más allá de lo que la desnutrición explicaría. Sea lo que sea que le pasó, no fue un simple accidente en la carretera. El silencio que siguió era pesado de implicaciones. Elías sintió la ira creciendo en su pecho, una ira que no sentía hacía años, desde la muerte de Clara. Alguien había lastimado a esta joven deliberadamente. Alguien la había mantenido prisionera, quizás por semanas o meses. «Necesita reposo absoluto por al menos una semana», dijo el doctor, colocándose los lentes de nuevo.
alimentación ligera y frecuente, mucha agua y paz. Nada de tensiones o estreses que puedan empeorar su estado. Después que el doctor Cardoso partió, prometiendo volver en 3 días para verificar el progreso, Elías quedó solo con Aurora. Benedicta había ido a preparar una sopa ligera, insistiendo en que la joven necesitaba comer algo inmediatamente. «Lo siento», dijo Aurora de repente, su voz débil pero clara, «por causar toda esta molestia». «No causaste molestia alguna», respondió Elías, sorprendiéndose con la sinceridad en su propia voz. «Hice solo lo que cualquier persona decente haría. Pero usted no me conoce. Yo podría ser cualquier persona, una criminal, quizás, o peor». Elías la miró. Realmente la miró por primera vez desde que la había traído a casa. Incluso herida, sucia y asustada, había algo en ella que inspiraba confianza. No era solo su apariencia, aunque ella era incuestionablemente hermosa. Era algo más profundo, una cualidad en sus ojos, una gentileza fundamental que se traslucía incluso a través del miedo y la confusión. «No creo que sea una criminal», dijo él finalmente. «Y en cuanto al resto, bueno, descubriremos juntos quién eres». Aurora lo estudió por un largo momento, como si intentara leer su alma a través de sus ojos. «¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?». Era una buena pregunta, una que Elías no estaba seguro de cómo responder. ¿Por qué lo estaba haciendo? Durante 7 años había mantenido al mundo a distancia, interactuando solo lo necesario, viviendo en su aislamiento autoimpuesto, como si fuera una penitencia por algún crimen que ni él mismo sabía haber cometido. Pero había algo en esta joven perdida que despertaba en él instintos que pensaba que estaban muertos. El instinto de proteger, de cuidar, de conectar con otro ser humano. «¿Por qué?», dijo él lentamente, eligiendo las palabras con cuidado. «Hace 7 años, cuando perdí a mi esposa, muchas personas fueron amables conmigo, incluso cuando yo no lo merecía, incluso cuando alejé a todos, y aprendí que a veces la amabilidad no necesita razón. A veces es simplemente lo correcto que hay que hacer». Aurora parpadeó, sorprendida por la honestidad cruda de la respuesta. «Siento mucho su pérdida», dijo ella suavemente, «y yo siento la tuya, porque sea lo que sea que hayas perdido, tus memorias, tu familia, tu vida anterior, es una pérdida real y merece ser reconocida». Antes que Aurora pudiera responder, Benedicta volvió trayendo una bandeja con un tazón humeante de sopa de verduras y pan fresco. El aroma llenó la habitación, haciendo que el estómago de Aurora rugiera audiblemente. «Vamos», dijo Benedicta con una sonrisa maternal, ayudando a Aurora a sentarse contra las almohadas. «Necesitas comer despacio, pequeños sorbos. Tu estómago no está acostumbrado a comida de verdad desde hace demasiado tiempo». Elías observó mientras Aurora tomaba la sopa con manos temblorosas. Cada cucharada parecía costar un esfuerzo inmenso, pero ella persistió, determinada. Había fuerza en ella. Se dio cuenta. Bajo la fragilidad y el miedo había un núcleo de acero. Cuando el tazón estaba por la mitad, Aurora no pudo más. Sus ojos se estaban cerrando. El cansancio finalmente la vencía. Benedicta tomó la bandeja y le hizo una señal a Elías para que salieran de la habitación. «Déjela descansar», susurró la ama de llaves. «El sueño es el mejor remedio ahora». Ya en el pasillo, con la puerta cerrada tras ellos, Benedicta se volvió hacia Elías con expresión seria. «Señor, necesito hablar con usted. En particular». Bajaron hasta la oficina de Elías, un cuarto amplio en la planta baja de la casa grande, con paredes cubiertas por estantes de libros del suelo al techo. Una chimenea apagada dominaba una de las paredes, y el escritorio de palo de rosa macizo, que había pertenecido al padre de Elías, ocupaba el centro del espacio. Elías sirvió 2 copas de vino tinto
y le entregó una a Benedicta, quien la aceptó con un agradecido asentimiento. Ambos se sentaron en los sillones de cuero próximos a la ventana que daba a los jardines exteriores. «¡Hable!», dijo Elías. «Don Elías, usted sabe quién es ella, ¿no? El medallón, sí, o al menos sé quién puede ser». «Los Caballero», dijo Benedicta, su voz baja, como si temiera que solo mencionar el nombre pudiera traer mala suerte. «Si ella realmente es de su familia, si es Aurora Caballero, entonces hay personas que querrán que siga desaparecida. O peor». Elías tomó un sorbo del vino, sintiendo el líquido cálido descender por su garganta. «Lo sé, pero no puedo simplemente echarla, no en las condiciones en que está. No estoy sugiriendo eso, pero usted necesita entender los riesgos. Los Caballero tenían enemigos poderosos, personas que lucraron con su desaparición, que tomaron sus tierras, sus negocios. Si descubren que hay una heredera viva, entonces no vamos a anunciarlo», interrumpió Elías. «Por ahora, ella es solo una joven que encontré herida en la carretera. Nadie necesita saber sobre el medallón o sobre la posible conexión con los Caballero, al menos no hasta que entendamos mejor la situación». Benedicta lo estudió con ojos perspicaces. «Usted se está involucrando, ¿verdad? Después de todos esos años, manteniéndose distante de todo y de todos, se está permitiendo importar de nuevo». Elías no respondió inmediatamente. Era verdad. Se estaba involucrando. Apenas conocía a aquella joven. Había pasado quizás una hora en su presencia consciente, pero había algo en ella, algo que resonaba con una parte de él que pensaba que estaba permanentemente muerta. «Quizás», admitió finalmente, «o quizás solo estoy cansado de vivir como un fantasma en mi propia casa». Benedicta sonrió tristemente. «Doña Clara estaría feliz de saber que usted finalmente está comenzando a volver al mundo de los vivos». La mención de Clara trajo los recuerdos de vuelta, como siempre sucedía. Su esposa, tan llena de vida, tan apasionada por todo, había muerto de forma tan repentina y misteriosa que Elías nunca había conseguido procesar completamente. «Una fiebre», dijeron los médicos. Pero había algo mal en aquella explicación, algo que nunca encajó bien. «Clara estaría furiosa si supiera que desperdicié 7 años escondiéndome», dijo él con una sonrisa amarga. «Entonces no desperdicie más», dijo Benedicta firmemente. «Esta joven necesita ayuda y quizás, solo quizás, ayudarla sea exactamente lo que usted necesita también». Conversaron por más de 1 hora, planeando los próximos pasos. Mantendrían la presencia de Aurora discreta, diciendo a los otros sirvientes solo que era una viajera que había sido rescatada de la tormenta, nada de mencionar el medallón o su posible identidad. Y mientras tanto, intentarían descubrir lo que realmente había sucedido. Cuando Benedicta finalmente se retiró a sus propias habitaciones, Elías permaneció en la oficina, mirando por la ventana a la noche que había caído. La luna llena iluminaba los campos de café que se extendían hasta donde la vista alcanzaba un mar plateado de hojas meciéndose suavemente en la brisa nocturna. Él pensó en Aurora, durmiendo en el piso de arriba, herida y asustada, sin recuerdos de quién era o de dónde venía. Pensó en el medallón y en todo lo que representaba, los Caballero, el pasado violento, los secretos que ciertamente estaban enterrados junto con aquella familia destruida. Y por primera vez en 7 años, Elías de Monteverde sintió algo más allá del adormecimiento que se había convertido en su compañía constante. Sintió propósito y quizás, solo quizás, la primera chispa de algo que podría eventualmente ser llamado esperanza. Los días siguientes establecieron una rutina inesperada en la hacienda Monteverde. Aurora permanecía principalmente en su habitación, todavía demasiado débil para mucho movimiento.
El doctor Cardoso volvió conforme a lo prometido y quedó satisfecho con su recuperación física, aunque preocupado con la persistencia de la amnesia. A veces, explicó él a Elías en particular, la mente se protege de traumas severos, creando este tipo de bloqueo. Las memorias pueden estar allí, solo que encerradas, pero forzarlas puede ser peligroso. Ella necesita recordar en su propio tiempo. Elías pasó a visitar a Aurora 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Inicialmente, estas visitas eran breves y formales, solo para verificar cómo se estaba recuperando, pero gradualmente se extendieron, transformándose en conversaciones genuinas. Aurora, descubrió Elías, tenía una inteligencia aguda y una curiosidad natural que la amnesia no había borrado. Ella hacía preguntas sobre todo, sobre la hacienda, sobre la región, sobre las costumbres y la historia de México, y Elías, para su propia sorpresa, se encontraba respondiendo largamente, contando historias que no compartía con nadie hacía años. ¿Cómo es cultivar café?, preguntó ella una tarde, sentada cerca de la ventana de su habitación, ya lo suficientemente fuerte para dejar la cama por períodos cortos. Elías, que había traído algunos libros de la biblioteca para ella, sonrió con la pregunta. Es un proceso largo y delicado. Las plantas de café tardan de 3 a 4 años en empezar a producir. Exigen suelo específico, altitud adecuada, la cantidad justa de lluvia y sol. Parece mucho trabajo. Lo es, pero hay algo satisfactorio en ello. Plantar una semilla, cuidarla a través de las estaciones y finalmente cosechar el fruto de ese cuidado. Es gratificante. Aurora lo estudió con aquellos ojos oscuros y perspicaces. Usted habla del café como si fuera algo vivo, casi una persona. Porque en cierto sentido lo es. Cada planta de café tiene sus peculiaridades, sus necesidades. Un buen hacendado aprende a leer esas necesidades, a responder a ellas. ¿Y usted es un buen hacendado? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era simple, directa, pero cargada de algo más profundo. No era solo sobre café. Era una pregunta sobre quién era él, sobre su valor, su identidad. Intento serlo, respondió él honestamente. Heredé Monteverde de mi padre, que la heredó de él. Es una responsabilidad que tomo en serio, pero en los últimos años, dejé muchas cosas de lado. Me enfoqué solo en lo básico, manteniendo la hacienda funcionando, pero sin realmente vivir. Por causa de su esposa. No era una pregunta, era una afirmación. Aurora había de alguna manera entendido sin necesidad de que se lo dijeran. Sí, admitió Elías. Clara era el centro de todo. Cuando ella murió, fue como si el color hubiera desaparecido del mundo. Todo se volvió gris. Ella debió ser una persona muy especial. Lo era. Tenía una forma de ver belleza en todo, hasta en las cosas más simples. Una flor creciendo entre las piedras del camino, el atardecer sobre los cafetales, la risa de un niño. Aurora permaneció en silencio por un momento, respetando la emoción que ella podía ver claramente en el rostro de Elías. Entonces, suavemente dijo: «Creo que a ella no le gustaría verlo a usted viviendo solo a medias». Las palabras golpearon a Elías como un puñetazo en el estómago, no porque fueran crueles, sino porque eran exactamente lo que Clara habría dicho. Él miró a Aurora con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no conseguía nombrar. «No», asintió él finalmente, «a ella definitivamente no le gustaría. Entonces quizás sea el momento de empezar a vivir completamente de nuevo». Era fácil para ella decirlo, pensó Elías. Aurora no cargaba el peso de 7 años de culpa, de preguntas sin respuestas, de una muerte que nunca había tenido sentido completo.
pero al mismo tiempo ella cargaba su propio peso, un pasado entero borrado, una identidad robada por el trauma. ¿Y tú?, preguntó él, cambiando la conversación. ¿Qué sientes al no tener memorias? Aurora miró por la ventana a los campos verdes que se extendían bajo el sol de la tarde. Es extraño. Es como si yo fuera dos personas al mismo tiempo. Está la persona que soy ahora aquí en este cuarto, en esta hacienda, y está la persona que yo era antes, que está escondida en algún lugar dentro de mí. A veces tengo sensaciones, no son memorias exactas, pero impresiones. El olor a lavanda me hace sentir segura. El sonido de piano me pone triste. El fuego me aterra. Elías se inclinó hacia adelante, atento. ¡El fuego! Sí. Anoche, cuando Benedicta encendió las velas del cuarto, sentí un terror absoluto por un segundo. No sé por qué, pero fue tan fuerte que casi grité. El corazón de Elías se aceleró. ¡Fuego! La hacienda de los Caballero había sido destruida por el fuego. Si Aurora realmente era quien el medallón sugería, si ella había sobrevivido a aquel incendio, tendría sentido que tuviera una reacción tan visceral. Esas sensaciones pueden ser pistas, dijo él cuidadosamente, fragmentos de memoria intentando volver, o pueden ser solo miedos aleatorios sin significado. Aurora suspiró. No sé cuál sería peor, tener un pasado horrible que no puedo recordar o no tener pasado alguno, ser solo un vacío. No eres vacía, dijo Elías con convicción sorprendente. He estado conversando contigo durante días. Tienes opiniones, pensamientos, emociones. Sea quien sea que fueras antes, la persona que eres ahora es real y completa. Aurora lo miró con ojos brillando de lágrimas no derramadas. ¿Cómo puede estar tan seguro de mí cuando yo no estoy segura de mí misma? Porque a veces es más fácil ver claramente cuando se mira desde fuera. Su voz se había vuelto más baja, casi un susurro. El momento entre ellos se extendió, cargado de algo indefinible, pero poderoso. Fue interrumpido por la llegada de Benedicta, trayendo el té de la tarde y galletas de piloncillo todavía calientes. «Espero no estar interrumpiendo», dijo la ama de llaves con una sonrisa que sugería que ella sabía exactamente lo que estaba interrumpiendo. «De ninguna manera», respondió Elías rápidamente, quizás demasiado rápido. Estaba solo conversando con la señorita Aurora sobre la hacienda. Claro que sí. El tono de Benedicta era de ligera diversión. Ella colocó la bandeja sobre la mesita próxima a la ventana y comenzó a servir el té. El doctor Cardoso mandó el recado. Él cree que la señorita Aurora puede empezar a moverse más por la casa, siempre y cuando no se esfuerce demasiado. «Eso sería maravilloso», dijo Aurora animándose visiblemente. «Estoy empezando a sentirme como una prisionera en este cuarto, por muy bonito que sea». «Entonces mañana», decidió Elías, «haremos un recorrido por la casa. Despacio, sin prisa. Y si te cansas, volvemos inmediatamente. Prometo avisar si necesito descansar». Aquella noche, después que Aurora durmió y la casa grande quedó silenciosa, Elías se vio incapaz de descansar. Él caminó por los corredores oscuros, sus pisadas resonando en el piso de madera, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos días. Su vida había seguido una rutina tan predecible por tanto tiempo. Despertar, verificar la hacienda, lidiar con los negocios necesarios, comer sus comidas solo, leer hasta tarde, dormir día tras día, mes tras mes, año tras año, una existencia sin color, sin propósito, más allá de la pura supervivencia. Pero ahora había Aurora, una mujer que había aparecido de la nada, trayendo consigo misterio y peligro, pero también algo que él no sentía hacía mucho tiempo, interés genuino en otra persona. Él se detuvo ante el retrato de Clara, que colgaba en la pared del pasillo del segundo piso. Su rostro sereno lo miraba desde el lienzo.
eternamente joven, eternamente hermosa. Durante 7 años, Elías se había sentido culpable siempre que pensaba en seguir adelante, como si eso fuera una traición a la memoria de ella. Pero ahora, mirando aquel rostro amado, él finalmente consiguió oír lo que Clara habría dicho si estuviera allí. Vive, Elías, no solo existas. Vive de verdad. Lo estoy intentando, susurró él al retrato. Por primera vez en años estoy realmente intentando. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Elías se despertó más temprano de lo usual, con una energía que no sentía hacía tiempo. Se vistió con cuidado, eligiendo ropas más presentables que las que normalmente usaba para trabajar en los campos. Benedicta notó el cambio inmediatamente cuando él bajó para el desayuno. «Usted está diferente hoy», comentó ella, sirviéndole café fresco. «¿Lo estoy?» «Sí, parece más ligero de alguna forma». Elías tomó un sorbo del café, saboreando el amargor rico. «Quizás solo estoy durmiendo mejor, o quizás encontré algo que vale la pena para despertar». La mirada de Benedicta era demasiado conocedora, pero gentil. Después del desayuno, Elías subió para buscar a Aurora. La encontró ya vestida usando uno de los vestidos sencillos que Benedicta había conseguido para ella. Era de algodón azul claro, simple pero limpio y bien ajustado. Su cabello estaba recogido en un moño suelto, revelando la herida en su frente, que ahora estaba cicatrizando bien, dejando solo una línea fina y rosada. «¿Lista para el recorrido?», preguntó él. «Más que lista. Siento que voy a explotar si me quedo un día más solo mirando por la ventana». Comenzaron por el segundo piso, donde estaban los cuartos de la familia y de huéspedes. La casa grande de Monteverde había sido construida en el estilo colonial tradicional, con cuartos amplios, techos altos y ventanas grandes que permitían la circulación del aire en las tardes calurosas. «Esta era el ala de los niños», explicó Elías, abriendo puertas para revelar cuartos vacíos y empolvados. «Mis hermanos y yo crecimos aquí. Ahora está todo vacío. Soy el único que queda». «¿Usted tiene hermanos?» Aurora parecía sorprendida. Tenía 2 hermanos mayores. Juan murió de fiebre amarilla cuando tenía 20 años. Antonio se fue a España a estudiar abogacía y nunca más regresó. Dijo que México era demasiado primitivo para él. Había una nota de amargura en la voz de Elías. «¿Y sus padres?» «Mi madre murió cuando yo era niño. Apenas la recuerdo. Mi padre vivió hasta los 70, administrando la hacienda hasta el último día. Él murió 3 años antes de Clara». Bajaron la escalera principal, una estructura imponente de madera noble, con pasamanos tallado. Aurora se sujetó al pasamanos con cuidado, todavía no completamente fuerte, pero determinada a no demostrar debilidad. La planta baja era donde la vida social de la hacienda sucedía, o al menos había sucedido en el pasado. Estaba el salón principal con su lámpara de araña de cristal importada de Europa, ahora cubierta por una capa fina de polvo. El comedor formal con mesa para 20 personas que no se usaba hacía años. El salón de música, donde un piano de cola permanecía silencioso y desafinado. «Clara tocaba el piano», dijo Elías casi sin querer cuando entraron en el salón de música. «Ella tocaba todas las noches antes de la cena. Decía que la música hacía la comida más sabrosa». Él sonrió con el recuerdo. Aurora caminó hasta el piano, pasando los dedos ligeramente sobre las teclas, sin presionar ninguna. «Yo creo que sé tocar», dijo ella de repente, sorprendida por sus propias palabras. «Sabe, no sé cómo lo sé, pero cuando miro estas teclas, mis manos saben dónde ir». Ella presionó una tecla experimentalmente. El sonido salió desafinado, metálico, pero ella frunció el ceño. «Eso está mal. El sonido debería ser más claro. El piano no ha sido afinado en 7 años», explicó Elías.
Desde que Clara murió, nadie más lo tocó. Aurora se apartó del instrumento, como si se hubiera quemado los dedos. Perdón, no debí haber tocado. No, está todo bien. De hecho, Elías pausó, tomando una decisión. De hecho, me gustaría que tocaras. Siento que Clara lo aprobaría. Ella odiaba la idea de instrumentos musicales en silencio, pero ni siquiera sé qué tocar. No recuerdo ninguna canción. Entonces, deja que tus manos recuerden por ti. Era un riesgo. Elías lo sabía. Forzar memorias podría ser peligroso, como el doctor Cardoso había advertido, pero también podría ser la clave para desentrañar el pasado de Aurora. Con vacilación, Aurora se sentó en el banco del piano. Sus manos flotaron sobre las teclas por un largo momento. Entonces, casi como si tuvieran voluntad propia, comenzaron a moverse. La música que emergió era lenta y melancólica, hecha extraña por las notas desafinadas del piano abandonado. Pero incluso a través de la imperfección, la belleza de la melodía era innegable. Era un vals. Elías reconoció algo que él estaba seguro de haber oído antes, pero no conseguía identificar. Aurora tocó por quizás 2 minutos antes de detenerse abruptamente, sus manos cayendo en su regazo. «No sé qué es esto», dijo ella, su voz temblorosa, «pero me hace sentir triste, inmensamente triste». Elías se acercó, colocando suavemente una mano en su hombro. «Es un vals, una música de baile, creo». «No». Aurora negó con la cabeza. «Es más que eso. Es una música de despedida, de algo que se perdió y nunca puede ser recuperado». Las palabras golpearon a Elías profundamente, porque describían perfectamente lo que él mismo había sentido durante años. Una música de despedida. Era exactamente eso lo que su vida se había convertido. «Vamos a continuar el recorrido», dijo él suavemente. «Ya has hecho mucho por hoy». Salieron del salón de música, pero la melodía permaneció con Elías, resonando en su mente. Había algo familiar en ella, algo que rozaba los bordes de su memoria. ¿Dónde había oído aquella música antes? Le mostraron a Aurora la biblioteca, que era el orgullo de Elías. 3 paredes cubiertas del suelo al techo con libros, algunos heredados a través de generaciones, otros que él mismo había coleccionado a lo largo de los años. Historia, filosofía, literatura, tratados sobre agricultura, volúmenes de poesía. ¿Usted lee todo esto? Aurora miró a su alrededor con ojos muy abiertos de admiración. «Leo. En los últimos años, los libros han sido mi principal compañía». Aurora caminó a lo largo de los estantes, sus dedos trazando los lomos de los volúmenes. Se detuvo ante uno en particular, retirándolo de la estantería con cuidado casi reverente. Era un volumen de poesía de Ignacio Manuel Altamirano. «¿Puedo?», preguntó ella. «Claro, todos los libros aquí están disponibles para ti». Aurora abrió el libro en una página aleatoria y comenzó a leer en voz alta. «México, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí». «México, lindo y querido», dijo Elías, «una de las canciones más famosas de nuestro país». «La conozco», dijo Aurora. Entonces se detuvo sorprendida. «La conozco, no sé cómo, pero conozco cada palabra de este poema». «Entonces tuviste educación», observó Elías. «Educación formal. Este no es el tipo de poesía que las personas comunes conocen de memoria». «¿Qué significa eso?» «Significa que vienes de una familia con recursos, probablemente una familia importante, lo que hace aún más urgente que descubramos quién eres». Aurora cerró el libro, sujetándolo contra el pecho. «¿Y si no quiero descubrirlo? ¿Y si mi pasado es algo terrible? Entonces lo enfrentaremos juntos, pero no puedes huir de quien eres para siempre. Eventualmente el pasado nos alcanza a todos». Palabras proféticas como Elías pronto descubriría aquella tarde
Mientras Aurora descansaba en su habitación y Elías se ocupaba de asuntos de la hacienda en su oficina, un visitante inesperado llegó a Monteverde. Benedicta vino a anunciar su llegada con expresión preocupada. «Don Elías, hay un hombre aquí. Dice que es investigador privado de la capital. Está haciendo preguntas sobre una joven desaparecida». El corazón de Elías se hundió tan pronto. Él esperaba tener más tiempo antes de que el pasado de Aurora viniera a buscarla. «Colóquelo en la sala de visitas, Benedicta. Asegúrese de que Aurora permanezca en su habitación. Cierre la puerta con llave si es necesario». «¿Usted cree que vino por ella?» «No sé, pero no voy a correr riesgos». Elías se recompuso alisándose el cabello y ajustándose la ropa antes de bajar para encontrarse con el visitante. Necesitaba parecer calmado, desinteresado. No podía dejar traslucir que sabía algo en común. El hombre que lo esperaba en la sala de visitas era bajo y delgado, con un bigote fino y ojos que parecían ver demasiado. Vestía un traje negro elegante, pero desgastado en los bordes, y llevaba un portafolios de cuero bajo el brazo. «Barón de Monteverde», dijo él, haciendo una reverencia elaborada que rayaba en el sarcasmo. «Es un honor conocerlo finalmente. Mi nombre es Augusto Herrera, investigador privado operando bajo licencia de la capital». «Señor Herrera», respondió Elías fríamente, «mi ama de llaves dijo que está haciendo preguntas sobre una joven desaparecida». «Sí, una cuestión delicada, usted entiende». Herrera abrió su portafolios y sacó un boceto a carboncillo. «Esta joven desapareció hace aproximadamente 2 semanas de una propiedad cercana a Cuernavaca. Su familia está bien, extremadamente ansiosa por localizarla». Elías tomó el boceto, su corazón latiendo fuerte. El dibujo mostraba una joven de cabellos oscuros y ojos grandes. Podría ser Aurora, pero también podría ser cualquiera de 100 otras muchachas. El boceto era lo suficientemente genérico para dejar dudas. «¿Nombre?», preguntó Elías, manteniendo su voz neutra. «Ah, esa es la parte complicada. Ella sufría de inestabilidad mental. Frecuentemente no respondía a su propio nombre, pero era conocida como María, María de las Gracias. No, Aurora». Entonces Elías sintió un alivio momentáneo, pero permaneció cauteloso. «¿Y por qué cree que ella podría estar aquí?» «No lo creo, específicamente. Estoy verificando todas las propiedades en la región. La joven estaba a pie cuando desapareció. Entonces no puede haber ido muy lejos. ¿Usted vio a alguien correspondiendo a esta descripción?» Elías estudió el boceto nuevamente, dándose tiempo para pensar. Mentir directamente a un investigador podría traer problemas legales, pero decir la verdad podría poner a Aurora en peligro. «Hay muchas jóvenes que se parecen a este boceto», dijo él finalmente. «Es bastante genérico». «Entiendo la vacilación del señor», dijo Herrera, su tono tornándose más insistente. «Pero esta es una cuestión de vida o muerte. La joven es peligrosa para sí misma. Necesita ser llevada de vuelta a donde pueda recibir tratamiento adecuado». Algo en la forma en que dijo «tratamiento adecuado» hizo que los instintos de Elías se erizaran. Había una cualidad siniestra allí, una sugerencia de que este tratamiento podría no ser benevolente. «Señor Herrera», dijo Elías devolviendo el boceto, «puedo asegurarle que no vi a nadie correspondiendo a esta descripción en mi propiedad. Si lo veo, ciertamente le notificaré». «Usted comprende que obstruir una investigación es un delito, ¿verdad?» «Comprendo perfectamente». La voz de Elías se volvió dura. «Y también comprendo que hacer acusaciones infundadas contra un miembro respetado de la comunidad puede tener consecuencias legales. Ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo que hacer.
Herrera lo estudió por un largo momento, sus ojos pequeños entrecerrándose. Claro, varón, pero me quedaré en la región por algunos días. Si usted recuerda cualquier cosa, estaré hospedado en la posada del pueblo. Tomaré nota de ello. Después que el investigador partió, Elías permaneció en la sala de visitas, el corazón todavía latiendo acelerado. Aquel hombre era peligroso y, peor aún, él claramente no había creído completamente en la negación de Elías. Elías subió rápidamente al cuarto de Aurora. Benedicta estaba de guardia afuera, como él había instruido. ¿Ella escuchó la conversación?, preguntó él bajito. No sé, señor, pero ella estaba muy agitada. Dijo que sintió algo, un mal presentimiento. Elías golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Aurora estaba de pie cerca de la ventana, sus brazos cruzados firmemente sobre el pecho, el rostro pálido. «Usted sabe quién era, ¿verdad?», dijo ella sin girarse. «Era un investigador buscando a una joven desaparecida, buscándome a mí. No sabemos eso. La descripción que él dio era vaga. Podría ser cualquier persona». Aurora finalmente se giró para encararlo y había miedo genuino en sus ojos. «Pero usted cree que es por mí, ¿no? Lo vi en su rostro cuando regresó». Elías no conseguía mentirle. «Creo que es posible, sí». «¿Y qué hizo?». «Dije que no había visto a nadie correspondiendo a la descripción, lo que es técnicamente verdad, ya que la descripción era muy vaga». Aurora soltó un suspiro tembloroso. «Usted mintió por mí, arriesgó problemas por mí. ¿Por qué? ¿Por qué?», dijo Elías acercándose a ella. «Aquel hombre no parecía estar buscándote por razones benevolentes. Había algo raro en él, en toda la situación. Y hasta que sepamos más sobre quién eres realmente y por qué te están buscando, no te entregaré a extraños». «Pero, ¿y si soy peligrosa? ¿Y si lo que él dijo es verdad? Que soy inestable mentalmente. He pasado días conversando contigo. No eres inestable, estás asustada y confusa, lo que es completamente comprensible dadas las circunstancias. Pero no estás loca». Aurora dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Estaba tan cerca ahora que Elías podía sentir el calor de su cuerpo, ver las manchitas doradas en sus ojos castaños. «¿Cómo puede estar tan seguro de mí cuando yo no estoy segura de mí misma?». Porque a veces es más fácil ver claramente cuando se mira desde fuera. Su voz se había vuelto más baja, casi un susurro. El momento se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Fue Aurora quien finalmente se alejó, volviendo hacia la ventana. «Él va a volver», dijo ella. «Aquel investigador no le creyó a usted. Lo sé. Por eso necesitamos ser más cuidadosos. Necesitas permanecer dentro de casa, lejos de las ventanas donde pueda ser vista desde fuera. Y necesitamos acelerar nuestra propia investigación sobre quién eres. Como el medallón es nuestra mejor pista. Mañana voy a viajar hasta Cuernavaca, hacer algunas preguntas discretas sobre la familia Caballero, ver qué consigo descubrir». «No». Aurora se giró rápidamente. «No quiero que usted se ponga en peligro por mi causa». «Aurora, ya estoy involucrado. Desde el momento en que te traje a mi casa, hice una elección y no me arrepiento de ella». «Pero usted debería. Usted no me conoce. Yo podría ser cualquier cosa, cualquier persona, quizás. Pero también podría ser alguien especial que necesita ayuda. Y elijo creer eso». Aurora lo miró por un largo momento, sus ojos brillando con emociones no dichas. «Usted es un hombre bueno, Elías de Monteverde. Espero que no se arrepienta de esta bondad». «Yo también», dijo él, pero con una sonrisa que quitaba la seriedad de las palabras. Aquella noche, Elías apenas durmió. Su mente giraba con planes y preocupaciones. La llegada del investigador había acelerado todo.
No podían ya tener el lujo de dejar que las memorias de Aurora volvieran naturalmente. Necesitaban respuestas y rápido. Al amanecer, él ya estaba vestido y listo para viajar. Benedicta preparó una maleta ligera para él, con ropa para 2 días, ya que Cuernavaca quedaba a una jornada completa de distancia. «Cuídela», le instruyó él a la ama de llaves. «No deje que salga de la casa por ningún motivo. Y si aquel investigador vuelve, diga que no estoy y que no sabe cuándo volveré. Me encargaré de todo, señor, pero sea cuidadoso. Si la historia de los caballeros es tan peligrosa como sospechamos, hacer preguntas puede atraer atención indeseada». «Seré discreto». Antes de partir, Elías fue a despedirse de Aurora. La encontró ya despierta, sentada cerca de la ventana de su cuarto, mirando los campos que comenzaban a iluminarse con el sol naciente. «¿Se va ahora?», preguntó ella sin girarse. «Sí, cuanto más rápido vayamos, más rápido tendremos respuestas». «Elías», ella finalmente lo miró. «Gracias por todo. No sé cómo voy a retribuir toda esta bondad». «No necesitas retribuir. Solo quédate a salvo mientras estoy fuera». «Lo prometo». Él dudó en la puerta queriendo decir algo más, pero sin saber exactamente qué. Finalmente solo asintió y salió. El viaje hasta Cuernavaca fue largo y cansado. Elías cabalgó durante todo el día, parando solo brevemente en una posada en el camino para descansar el caballo y comer algo rápido. Llegó a la ciudad de veraneo al anochecer, cuando los faroles de gas de las calles principales ya estaban encendidos, arrojando charcos de luz dorada sobre las aceras de piedra. Cuernavaca era diferente de las áreas rurales donde Elías pasaba la mayor parte del tiempo. Aquí la influencia europea era más fuerte, visible en la arquitectura, en la ropa de la gente, hasta en el ritmo de vida. Era una ciudad de veraneo de la alta sociedad, un refugio del calor sofocante de la Ciudad de México durante los meses de verano. Elías reservó un cuarto en un hotel discreto y después de un baño rápido y un cambio de ropa, salió para comenzar su investigación. Pero no por las calles principales donde su presencia sería notada y comentada. En vez de eso, se dirigió a los barrios humildes donde los trabajadores y comerciantes vivían. Era en lugares como esos que las mejores informaciones podían ser encontradas. Personas que habían trabajado para familias ricas antes de que esas familias desaparecieran. Personas que recordaban los viejos tiempos y no tenían razón para esconder lo que sabían. Su primera parada fue una cantina modesta en el límite del distrito comercial. El interior era humeante y ruidoso, lleno de hombres bebiendo cerveza y mezcal después de un largo día de trabajo. Elías pidió una copa de mezcal y se sentó en un rincón, observando y escuchando. Llevó casi 1 hora antes de que él pudiera iniciar una conversación naturalmente con el hombre sentado en la mesa de al lado. Era un tipo de mediana edad, con manos callosas de trabajo manual y un rostro marcado por el sol y el tiempo. «Usted es de fuera», observó el hombre después de algunos intercambios de cortesías. «Por su ropa yo diría que es hacendado». «Soy hacendado de café en el interior. Vine a Cuernavaca a tratar de negocios». «¿Negocios?». «Es bien, vino al lugar correcto. Esta ciudad fue construida sobre negocios, la mayoría de ellos sucios». Elías sonrió ligeramente. «Sucios como tierra robada, fortunas desaparecidas, familias enteras borradas de la historia». El hombre tomó un largo trago de cerveza. «¿Ya oyó hablar de los caballeros?». El corazón de Elías se aceleró, pero mantuvo su expresión neutra. «¿Caballero? No me suena familiar. No le sonaría, ¿verdad? Se encargaron de borrar su nombre de los libros. Pero hace 7 años era una de las familias más ricas de la región. Tenían tierras, influencia, conexiones con la corte.
Y entonces, una noche, ¡puf! Él hizo un gesto con la mano como si estuviera borrando algo. Desaparecieron, desaparecieron como por arte de magia. La propiedad entera ardió hasta los cimientos. Dijeron que fue accidente, que una lámpara de aceite se cayó, pero todo el mundo sabe la verdad. Fue político. Los caballeros eran abolicionistas fervorosos. Querían liberar a todos los esclavos inmediatamente, sin compensación a los dueños. Hicieron enemigos poderosos y la familia, todos murieron en el fuego. El hombre se encogió de hombros. Esa es la historia oficial. Don Rodrigo, doña Beatriz, el hijo mayor, Miguel, todos muertos, pero él se inclinó más cerca bajando la voz. Siempre hay rumores. Algunas personas dicen que vieron a la hija Aurora siendo llevada de la casa antes de que el fuego comenzara. Dicen que ella sobrevivió. ¿Y a dónde habría ido? Ah, eso nadie sabe, o si lo saben, no están hablando. Meterse con los caballeros, incluso ahora, es peligroso. Las personas que lucraron con su desaparición, que tomaron sus tierras y negocios, no quieren que ningún heredero aparezca reclamando lo que es suyo por derecho. Elías tomó un sorbo de su mezcal, procesando la información. Entonces, Aurora realmente era una caballero, que había personas poderosas que tenían motivos para mantenerla desaparecida o muerta. ¿Quiénes fueron esas personas que tomaron las tierras de los caballeros? Preguntó él casualmente. El hombre rió, pero sin humor. El mayor fue el coronel Sebastián Méndez, uno de los mayores hacendados esclavistas de la región. Él siempre odió a los caballeros. Decía que eran traidores de su propia clase. Cuando la propiedad fue subastada después del fuego, él compró todo por una fracción del valor real. ¿Y este coronel Méndez todavía anda por aquí? Sí, tiene una mansión enorme en la zona alta de la ciudad. Pero cuidado, forastero, no es hombre con el que se pueda jugar. Tiene guardias armados, conexiones con políticos poderosos, hace lo que quiere y nunca enfrenta consecuencias. Elías agradeció al hombre por la conversación y pidió otra ronda de bebidas, pagando generosamente. La información tenía su precio y este hombre había proporcionado exactamente lo que él necesitaba, pero también había confirmado sus peores temores. Aurora no era solo una joven perdida. Ella era una heredera sobreviviente de una familia destruida, y había personas muy poderosas que querían que ella permaneciera desaparecida. Después de dejar la cantina, Elías caminó por las calles oscuras de Cuernavaca, su mente trabajando furiosamente. Necesitaba más información, pero también necesitaba ser cuidadoso. Si el coronel Méndez descubría que alguien estaba haciendo preguntas sobre los caballeros, podría desencadenar exactamente el tipo de atención que Elías quería evitar. Su siguiente parada fue en una pequeña oficina de abogados que todavía estaba abierta a pesar de la hora tardía. El letrero en la puerta decía: Dr. Enrique Serna, abogado. Elías había obtenido este nombre a través de contactos en su propia ciudad, como alguien que conocía las leyes de propiedad y herencia en la región. El abogado era un hombre delgado de 40 y tantos años, con lentes de aros finos y una expresión perpetuamente cansada. Su oficina era pequeña y atiborrada de pilas de documentos y libros jurídicos. «Señor Barón», dijo Serna después que Elías se presentó, «es inusual recibir visitas tan tarde. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Necesito información sobre una cuestión de herencia, específicamente sobre la familia Caballero de la Vega». El cambio en la expresión del abogado fue instantáneo. Su rostro se cerró, volviéndose cauteloso. «Los Caballero, ese es un asunto delicado, señor». «Lo entiendo, pero es crucial que yo sepa la verdad sobre lo que les pasó y, más importante, sobre el estatus legal de sus propiedades». Serna estudió a Elías por un largo momento.
como si evaluara si podía confiar en él. Finalmente, suspiró y gesticuló hacia una silla. Siéntese. Lo que voy a contarle no es secreto, pero tampoco es algo que se discuta abiertamente. Elías se sentó esperando. La familia Caballero era de hecho una de las más importantes de la región, comenzó Serna. Don Rodrigo era mi cliente, de hecho, un hombre de principios firmes, quizás demasiado firmes para los tiempos en que vivía. Él creía apasionadamente en la abolición inmediata de la esclavitud. Usaba su influencia y fortuna para apoyar el movimiento abolicionista, lo que le ganó enemigos poderosos, como el coronel Méndez. Entre otros, Méndez era solo el más vocal. Había toda una red de hacendados y comerciantes que veían a los Caballero como una amenaza al orden establecido. Serna limpió sus lentes lentamente. La noche del 15 de marzo de 1882, la propiedad de los Caballero fue incendiada. La historia oficial es que fue un accidente, una lámpara de aceite derribada durante una discusión familiar. Pero no fue accidente. Claro que no. Había marcas de allanamiento en las puertas traseras. Testigos vieron a hombres a caballo huyendo de la propiedad poco antes de que el fuego comenzara. Pero cuando intenté presentar estas evidencias, fui desalentado, amenazado para ser más preciso. Me dijeron que sería mucho más saludable aceptar la versión oficial de los eventos. Y los cuerpos. 3 fueron encontrados entre los escombros: don Rodrigo, doña Beatriz y Miguel, el hijo mayor. Fueron identificados por joyas y otros objetos personales, pero había una cuarta persona que debería estar en la casa aquella noche. Aurora, dijo Elías suavemente. Serna lo miró con sorpresa. Entonces usted ya sabe. Sé algunas cosas, pero necesito saber más. ¿Qué pasó con ella? Nadie sabe a ciencia cierta. Ella tenía 16 años en aquel entonces. Algunos dicen que murió en el fuego y su cuerpo fue completamente consumido. Otros dicen que huyó antes del incendio. Hubo incluso rumores de que fue llevada por alguien, secuestrada quizás, para ser usada como garantía contra cualquier investigación más profunda. Legalmente, si ella estuviera viva, ¿tendría derecho a las propiedades? Absolutamente. Como única heredera sobreviviente, todas las tierras y bienes de los Caballero serían suyos por derecho, pero hay una complicación. ¿Cuál? 7 años después de la desaparición de una persona, puede ser legalmente declarada muerta, y estamos ahora exactamente en este plazo. De hecho, el coronel Méndez está esperando ansiosamente que el período termine para poder consolidar completamente su control sobre las tierras que compró de la propiedad. Elías se inclinó hacia adelante. ¿Y si Aurora apareciera ahora viva, podría impugnar la venta? Técnicamente sí. Ella podría argumentar que la venta fue ilegal, ya que se hizo sin el consentimiento de todos los herederos. Pero Serna dudó. ¿Pero qué? Pero sería extremadamente peligroso para ella hacer eso. El coronel Méndez no es hombre de rendirse fácilmente de lo que considera suyo, y él tiene recursos considerables para eliminar obstáculos. Está diciendo que él la mataría. Estoy diciendo que sería muy conveniente para él que cualquier heredera Caballero que apareciera ahora sufriera un accidente desafortunado antes de poder hacer cualquier reclamación legal. Serna se inclinó hacia adelante, su voz bajando. «Señor barón, ¿puedo preguntar por este súbito interés en los Caballero? ¿Esto es solo curiosidad académica o hay algo más?» Elías tomó una decisión rápida. Necesitaba un aliado, alguien que conociera la ley y pudiera ayudar a proteger a Aurora. Y Serna, a pesar de claramente asustado, también parecía ser un hombre de principios. ¿Y si yo le dijera que Aurora Caballero está viva? El abogado palideció. Entonces yo diría que ella está en grave peligro y cualquiera asociado a ella también.
Ella perdió la memoria. No recuerda nada sobre su familia o lo que pasó aquella noche. Fue encontrada herida sola, sin ninguna protección. ¿Y dónde está ella ahora? En un lugar seguro, bajo mi protección. Serna se quitó los lentes y se frotó el rostro con las manos. Señor varón, usted no sabe en lo que se está metiendo. Estas no son solo personas poderosas. Son personas que mataron a una familia entera para proteger sus intereses. No dudarán en matar de nuevo. Entonces, ¿qué sugiere que haga? ¿Entregarla a los lobos? No, pero necesita ser muy cuidadoso. Si el coronel Méndez descubre que Aurora está viva y en su propiedad, él irá tras ustedes dos. Ya hay un investigador haciendo preguntas. Un hombre llamado Augusto Herrera. Serna hizo una mueca. Herrera, sí, conozco ese nombre. Él trabaja para quien paga más. Si él está buscando a Aurora, puede estar seguro de que fue contratado por alguien que no quiere su bien. Entonces, ¿qué hago? La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. Elías había pensado en eso durante todo el viaje de regreso. Había esencialmente 3 opciones, cada una con sus propios riesgos y beneficios. Opción 1, dijo él. Esperamos, nos quedamos escondidos por 3 semanas hasta que el plazo legal pase. Serás declarada muerta. Perderás cualquier derecho a las tierras de tu familia, pero también perderás el blanco en tu espalda. Méndez no tendrá más razón para perseguirte. ¿Dejaría a mi familia sin justicia? ¿Dejaría que sus asesinos se quedaran con todo? Sí, pero estarías viva y segura. ¿Cuál es la segunda opción? Opción 2. Vamos a hacerlo público inmediatamente. Anunciamos que estás viva. Presentamos una acción legal para recuperar las tierras de tu familia. Usamos la ley y la opinión pública como protección. Ahí los riesgos son altos, muy altos. Méndez tiene influencia y recursos. Él podría fácilmente hacer que tú sufrieras un accidente antes de que cualquier proceso legal pudiera avanzar. Y aunque sobrevivieras, un proceso legal podría llevar años, costaría una fortuna y no hay garantía de éxito. Aurora quedó en silencio por un largo momento, procesando. Y la tercera opción es la más arriesgada de todas. Elías respiró hondo. Investigamos. Intentamos descubrir lo que realmente pasó aquella noche hace 7 años, dónde estuviste todo este tiempo y quién exactamente está detrás de todo. Si conseguimos evidencias sólidas de asesinato y conspiración, podríamos llevar el caso a las autoridades más altas, quizás hasta la corte, pero eso significaría ponernos directamente en el camino de personas muy peligrosas. ¿Y si ellos nos matan durante la investigación? Es un riesgo real, no voy a mentir sobre ello. Aurora se levantó y caminó hasta la ventana nuevamente, mirando la oscuridad allá afuera. Cuando habló, su voz era firme, más fuerte de lo que Elías había oído desde que la había encontrado. Mi familia fue asesinada, quemados vivos en su propia casa, por creer que todos los seres humanos merecen libertad. Y los hombres que hicieron eso se quedaron con sus tierras, su fortuna, y vivieron impunemente por 7 años. Ella se giró para encararlo. No puedo simplemente esconderme y dejar esto sin justicia. No puedo, incluso si significa mi muerte, incluso así, porque ¿qué tipo de vida sería vivir sabiendo que fui demasiado cobarde para honrar la memoria de mi familia? Elías sintió algo moverse en su pecho, una mezcla de admiración, miedo y algo más que él no estaba listo para examinar muy de cerca. Esta mujer que había perdido todo, que no tenía memoria de quién era hasta días atrás, estaba eligiendo el camino más peligroso por puro principio. Entonces, investigaremos, dijo él, pero lo haremos con inteligencia. No vamos a lanzarnos ciegamente al peligro. Vamos a planear cada paso, seremos cautelosos y trabajaremos con personas en quienes podemos confiar.
¿Cómo quién? Hay un abogado en Cuernavaca, el doctor Serna. Él era el abogado de tu familia y aún parece tener alguna lealtad a la memoria de ellos. Él puede ayudarnos con los aspectos legales. Y hay otras personas, antiguos sirvientes de tu familia quizás, que pueden tener información sobre aquella noche. ¿Cuándo empezamos? Mañana, pero hoy necesitas descansar. Y hay una cosa que necesito verificar. ¿Qué? De acuerdo con tus registros de nacimiento, tienes una marca de nacimiento en forma de luna creciente en el hombro izquierdo. Si confirmamos eso, tendremos prueba definitiva de tu identidad. Aurora dudó por solo un momento. Entonces comenzó a bajar el escote de su vestido lo suficiente para revelar el hombro izquierdo, y allí, exactamente como descrito en los registros, estaba una marca de nacimiento pequeña, pero distintiva, en forma de luna creciente. Entonces es verdad, susurró ella. Yo realmente soy Aurora Caballero de la Vega. Lo eres. Y eso significa que tu lucha no es solo personal, es sobre justicia para una familia entera que fue destruida injustamente. Aquella noche, mientras Aurora finalmente conseguía dormir un poco, después del impacto emocional de las revelaciones, Elías reunió a Benedicta y a Joaquín el capataz en su oficina. Necesitaba aliados de confianza, personas que lo ayudarían a proteger a Aurora y a investigar lo que realmente había sucedido. Lo que voy a contar no puede salir de este cuarto, comenzó él. La joven que traje a nuestra casa no es solo una viajera perdida. Ella es Aurora Caballero, la única sobreviviente de la familia que fue asesinada 7 años atrás. Benedicta quedó boquiabierta. Joaquín, un hombre grande y silencioso que trabajaba en Monteverde hacía más de 20 años, solo asintió lentamente, como si esto confirmara sospechas que él ya tenía. «Ella está en peligro», continuó Elías. «Hay personas poderosas que quieren que ella permanezca muerta, y al protegerla los pongo a todos ustedes en riesgo. Por eso necesito saber, ¿están conmigo en esto? Porque si no lo están, no los culparé. Pueden irse con buenas referencias y mi gratitud». «Don Elías», dijo Benedicta firmemente, «trabajo para esta familia desde hace más de 20 años. Vi a usted crecer, vi a sus padres, vi a doña Clara. Y una cosa que aprendí es que los Monteverde no abandonan a quien necesita ayuda. No seré yo quien empezará ahora. Y tú, Joaquín». El capataz tardó un momento antes de responder, escogiendo sus palabras cuidadosamente. «Señor, yo me acuerdo de los Caballero. Eran buenas personas. Don Rodrigo me ayudó una vez cuando yo estaba pasando dificultades. Nunca tuve oportunidad de retribuir. Si ayudar a su hija es mi oportunidad, entonces estoy con usted». Elías sintió un alivio profundo. No estaba solo en esto. Tenía aliados, personas de confianza que lo apoyarían incluso sabiendo de los riesgos. «Entonces, aquí está lo que haremos», dijo él, desenrollando un mapa de la región sobre su escritorio. «Primero necesitamos reforzar la seguridad de Monteverde. Joaquín, quiero hombres patrullando el perímetro 24 horas al día. Cualquier extraño que se acerque a la propiedad, quiero saberlo inmediatamente». «Sí, señor. Pero los hombres van a hacer preguntas. No estamos en guerra». «Dígales que hay reportes de bandidos en la región. No es una mentira completa, considerando el tipo de personas con las que estamos lidiando». «¿Y en cuanto a investigar el pasado?», preguntó Benedicta. «Eso es más complicado. Necesitamos ser discretos. No podemos simplemente empezar a hacer preguntas sobre los Caballero sin atraer atención. Entonces haremos así. Benedicta, tú irás a Cuernavaca, disfrazada como una pariente lejana de Aurora, buscando antiguos sirvientes de la familia, personas que trabajaban para los Caballero en la época del incendio. Ellas pueden haber visto algo, saben de algo. Y usted, yo voy a investigar al coronel Méndez.
descubrir quiénes son sus asociados, sus negocios, su rutina. Necesitamos entender a nuestro enemigo si queremos tener alguna oportunidad contra él. ¿Y la señorita Aurora? Aurora se queda aquí segura, al menos por ahora. Cuando tengamos más información, decidiremos los próximos pasos juntos. Los días siguientes fueron de preparación intensa. Elías contrató más hombres para ayudar en la seguridad, confiando en Joaquín para seleccionar solo a aquellos de lealtad incuestionable. Benedicta partió para Cuernavaca, disfrazada con ropas sencillas y una historia preparada sobre ser una prima lejana, buscando noticias de parientes perdidos. Aurora, mientras tanto, comenzó el proceso doloroso de intentar recuperar sus memorias. Elías trajo todo lo que pudo encontrar relacionado con los Caballero, artículos de periódicos sobre el incendio, registros de la propiedad, hasta un retrato antiguo de don Rodrigo que él había conseguido obtener discretamente. Fue el retrato que desencadenó la primera memoria real de Aurora. Ella estaba sentada en la biblioteca, mirando la imagen del hombre de mediana edad, con barba canosa y ojos gentiles, cuando de repente su cuerpo entero se puso rígido. «Papá», susurró ella, la palabra saliendo involuntariamente. «Papá, no vaya. Por favor, no vaya». Elías, que estaba trabajando en su escritorio próximo, inmediatamente se levantó y fue hasta ella. «Aurora, ¿qué estás viendo?» Él está saliendo, está poniéndose el abrigo gris con botones de plata. Mamá está llorando, suplicándole que no vaya. Ella dice que es peligroso, que lo matarán, pero él dice que necesita, que no puede vivir consigo mismo si no hace lo correcto. Las lágrimas escurrían por el rostro de Aurora mientras ella revivía la memoria. Él me besa en la frente, dice que sea fuerte, que cuide de mamá. Y entonces él sale por la puerta y... ¿Y qué? No sé. La memoria termina ahí. Pero yo sé en lo profundo de mi alma, que aquella fue la última vez que lo vi vivo. Era un avance, pero también era doloroso. Cada fragmento de memoria que volvía traía consigo una nueva ola de pérdida y tristeza. Pero Aurora persistía, determinada a recuperar lo que había perdido, no importaba cuánto costara emocionalmente. Benedicta regresó de Cuernavaca 3 días después, con información valiosa. Había logrado localizar a 3 ex-sirvientes de la familia Caballero, personas que habían trabajado en la propiedad por años antes del incendio. Tenían miedo de hablar, reportó ella a Elías y Aurora en la oficina. Mucho miedo. Pero cuando expliqué que era para ayudar a la hija de don Rodrigo, que ella estaba viva y necesitaba la verdad, 2 de ellas accedieron a conversar conmigo. «¿Qué dijeron?», preguntó Aurora ávidamente. «Dijeron que la noche del incendio hubo una reunión en la casa. Hombres importantes vinieron, hacendados de la región. Hubo gritos, discusiones acaloradas. Don Rodrigo estaba intentando convencerlos de apoyar una iniciativa de ley en la Asamblea Estatal que aceleraría la abolición. Y ellos se rehusaron. Más que eso, ¿amenazaron? Una de las sirvientes, una cocinera llamada Josefa, oyó al coronel Méndez decir que don Rodrigo estaba firmando la sentencia de muerte de toda su familia si continuaba con aquel camino. Aurora palideció. Él sabía lo que iban a hacer. «Y hay más», continuó Benedicta. «Josefa dijo que usted, señorita Aurora, no estaba en la casa cuando el fuego comenzó. Ella la vio a usted siendo llevada por alguien horas antes durante la confusión de la reunión. Un hombre alto, que ella no reconoció, la tomó a usted de la mano y la llevó a los establos». «¿Quién era ese hombre?», preguntó Elías. «Ella no sabía, pero dijo que usted no parecía estar resistiendo, señorita Aurora. Iba voluntariamente, como si conociera al hombre y confiara en él». Aurora se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina.
No me acuerdo. Intento, pero no consigo recordar nada sobre aquella noche. Es como si hubiera un muro negro en mi mente bloqueándolo todo. Quizás sea una protección, sugirió Elías gentilmente. Tu mente puede estar bloqueando memorias demasiado traumáticas. O quizás alguien me hizo olvidar. Quizás me dieron algo, alguna droga que borró mis memorias. Era una posibilidad perturbadora, pero no imposible. Había drogas conocidas que podían causar pérdida de memoria, especialmente si eran administradas repetidamente a lo largo del tiempo. Benedicta, dijo Elías. Los sirvientes mencionaron dónde estaban trabajando ahora, si aún estaban en la región. Josefa trabaja en una hacienda a 2 días de aquí. La otra, una sirvienta llamada Teresa, se casó y tiene una pequeña tienda en el pueblo cercano a Cuernavaca. ¿Por qué, señor? Porque creo que Aurora necesita conversar con ellas personalmente, ver sus rostros, oír sus voces. Quizás eso ayude a desbloquear más memorias, pero es arriesgado, protestó Benedicta. Llevarla fuera de Monteverde, donde alguien puede verla. Lo haremos con cuidado, disfrazada, viajando de noche, usando carreteras secundarias, pero necesita ser hecho. No podemos construir un caso contra Méndez y sus asociados solo con rumores y fragmentos. Necesitamos testigos, evidencias sólidas. Aurora se acercó a Elías, tomando sus manos en las de ella. Usted está arriesgando tanto por mí, por mi familia. ¿Por qué? ¿Apenas me conoce? Era una pregunta que Elías se había hecho repetidamente en las últimas semanas. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué?, dijo él lentamente, escogiendo las palabras con cuidado. Durante 7 años viví solo a medias, existiendo, pero no viviendo. Y entonces tú apareciste y de repente yo tenía un propósito de nuevo, algo que valía la pena luchar. Y me di cuenta de que no era solo sobre ayudarte a ti, era sobre salvarme a mí también. Aurora lo miró con ojos brillantes de emoción no derramada. Elías. Y quizás, él continuó, su voz bajando, quizás porque cuando te miro veo a alguien que entiende lo que es perder todo, alguien que aún así elige luchar en vez de rendirse, y eso me inspira de formas que no consigo explicar completamente. El momento entre ellos se estiró, cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar en voz alta. Fue Benedicta quien rompió el silencio, discretamente, aclarándose la garganta. Entonces, ¿cuándo partimos para hablar con Josefa?, preguntó ella prácticamente. Mañana por la noche, decidió Elías. Daremos tiempo para preparar todo adecuadamente. Aquella noche, Elías no consiguió dormir. Él se quedó en su oficina hasta tarde, planeando cada detalle del viaje, la ruta que tomarían, los disfraces que usarían, historias de cobertura en caso de que encontraran a alguien en el camino, cada precaución que podía imaginar. Estaba tan absorto en sus planes que no oyó cuando Aurora entró en la oficina. Solo percibió su presencia cuando ella habló. ¿Usted tampoco puede dormir? Elías se giró rápidamente, encontrándola parada en la puerta, vistiendo una bata sencilla por encima de la camisola, sus cabellos sueltos cayendo sobre los hombros. A la luz tenue de las velas, ella parecía casi etérea. No, admitió él. Hay mucho en qué pensar. Aurora entró en la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. ¿Puedo hacerle compañía o prefiere quedarse solo? Por favor, quédate. Las palabras salieron más rápidamente de lo que Elías pretendía, revelando quizás más de lo que era prudente. Ella se sentó en uno de los sillones cercanos a su escritorio, encogiendo las piernas bajo sí de una forma que era al mismo tiempo infantil y extrañamente íntima. ¿Qué estaba planeando? La ruta para mañana, intentando anticipar todo problema posible. Usted siempre fue así, tan cuidadoso, tan metódico. No.
Solía ser más impulsivo cuando era joven, pero la vida me enseñó que los impulsos pueden costar caro. Él pensó en Clara, en todas las pequeñas decisiones que llevaron a aquella tarde terrible. «Cuénteme sobre ella», dijo Aurora suavemente, «sobre su esposa. Usted apenas habla de ella, pero veo que todavía carga el dolor». Elías dudó. Era un asunto que evitaba hacía años, incluso con personas cercanas. Pero había algo en Aurora, en su presencia tranquila, que lo hacía querer abrirse. «Clara era luz», comenzó él. «Esto puede sonar melodramático, pero es la única forma en que consigo describirla. Ella iluminaba todo a su alrededor. Veía belleza donde otros veían solo banalidad. Encontraba alegría en las cosas más simples. ¿Cómo se conocieron? En un baile en la capital. Yo tenía 23 años. Ella tenía 20. Fue amor a primera vista, al menos para mí. Tardé 6 meses en convencerla de casarse conmigo». Él sonrió con el recuerdo. Ella decía que yo era demasiado serio, que necesitaba aprender a reír más. ¿Y usted aprendió? Aprendí. Con ella era imposible no aprender. Tuvimos 5 años juntos, 5 años buenos, en su mayor parte, y entonces, una tarde ella fue a cabalgar como hacía frecuentemente. Su caballo regresó solo, asustado. Encontramos a Clara 2 horas después en el suelo, inconsciente. Ella nunca despertó. Aurora quedó en silencio por un momento, respetando el peso de la pérdida. Entonces preguntó suavemente: «¿Qué pasó? Fue el caballo el que la tiró. Ese es el misterio. El caballo no tenía ninguna herida, ninguna señal de pánico antes del incidente. Y Clara era una excelente amazona. Ella creció montando. No era el tipo de persona que caería sin razón». «¿Usted cree que fue algo más?» Pensé en eso durante años. Investigué, hice preguntas, busqué evidencias de algo siniestro, pero nunca encontré nada concreto. Solo dudas, sensaciones de que algo no estaba bien. Él miró a Aurora. «Quizás sea por eso que entiendo tu necesidad de respuestas sobre tu familia. Sé lo que es vivir con preguntas sin respuestas». Aurora se levantó y caminó hasta él, colocando una mano gentil en su hombro. «Lo siento mucho, Elías, por su pérdida y por todos esos años viviendo sin respuestas». El toque de ella era ligero, casi etéreo, pero envió una ola de calor a través de Elías. Él colocó su propia mano sobre la de ella, sujetándola allí por un momento, que se extendió más de lo que era estrictamente apropiado. «Gracias», dijo él finalmente, su voz un poco ronca. Aurora no retiró la mano inmediatamente. En vez de eso, sus dedos se movieron ligeramente, una caricia casi imperceptible. «Elías, necesito decir algo. Dime, desde que desperté en su cuarto confusa y asustada, usted no ha sido más que gentil conmigo. Usted me dio abrigo, protección, hasta arriesgó su propia seguridad por mi causa. Y yo dudó como si buscara las palabras correctas. Yo sé que debería estar enfocada solo en descubrir mi pasado, en buscar justicia por mi familia, pero hay algo más sucediendo aquí, algo entre nosotros, y no puedo fingir que no lo siento». El corazón de Elías comenzó a latir más rápido. «Aurora, déjeme terminar». Ella lo interrumpió gentilmente. «No sé si lo que siento es real o solo gratitud transformada en algo más por la intensidad de la situación. No sé si tengo derecho a sentir cualquier cosa cuando apenas sé quién soy, pero cuando estoy cerca de usted, me siento segura, y más que eso, me siento viva». Elías se levantó, girándose para encararla completamente. Estaban muy cerca ahora, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver las manchitas doradas en sus ojos castaños, sentir el calor de su respiración. «Yo también siento», admitió él, las palabras saliendo casi contra su voluntad. «Y asusta
porque 7 años atrás me prometí a mí mismo que nunca más me permitiría sentir eso, que nunca más me abriría a la posibilidad de pérdida. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Él asintió. El silencio entre ellos era pesado de posibilidades. Aurora se inclinó ligeramente hacia adelante y Elías supo que, si quisiera, podría cerrar la distancia entre ellos en un segundo. Podría besarla, podría transformar aquel momento cargado en algo más, pero no lo hizo, porque por mucho que quisiera, por mucho que sintiera la atracción entre ellos como algo físico, palpable, él también sabía que el momento era incorrecto. Aurora estaba vulnerable, aún procesando revelaciones devastadoras sobre su familia y su pasado. Y él, bueno, él estaba apenas comenzando a salir de 7 años de luto. «Aurora», dijo él gentilmente dando un paso atrás, «lo que hay entre nosotros es real. No voy a insultar tu inteligencia o la mía, negando eso, pero estás pasando por algo inmenso ahora. Estás descubriendo quién eres, lidiando con pérdidas inimaginables, enfrentando peligros reales. No sería justo para ninguno de nosotros complicar esto aún más con lo que sea que esto sea». Él esperaba ver decepción en sus ojos, quizás hasta dolor, pero lo que vio fue comprensión y, sorprendentemente, alivio. «Usted tiene razón», dijo ella suavemente. «Claro que sí. Yo solo necesitaba que usted lo supiera, que usted entendiera que no está solo en lo que siente». «No lo estoy», confirmó él. «Y cuando todo esto termine, cuando tengas tus respuestas y estés segura, entonces podremos explorar lo que hay entre nosotros. Si aún hay algo, aún lo habrá», dijo Aurora con una certeza que hizo que el corazón de Elías se oprimiera. «De eso estoy segura». Ella se giró para salir, pero se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás. «Elías, gracias por ser honesto y por esperar». Después que ella salió, Elías se quedó parado en la oficina por un largo tiempo, su corazón aún latiendo acelerado, su cuerpo aún vibrando con la proximidad de ella. Él había hecho lo correcto, de eso tenía certeza, pero eso no lo hacía más fácil. El viaje para encontrar a Josefa comenzó la noche siguiente, como planeado. Aurora estaba disfrazada con ropa sencilla de campesina, el cabello recogido bajo un pañuelo, el rostro parcialmente cubierto por un chal. Parecía completamente diferente de la joven aristocrática que era. Elías vestía ropa igualmente sencilla, pareciendo más un pequeño hacendado que un varón. Viajaban a caballo, tomando carreteras secundarias, evitando las principales donde podrían encontrar a otros viajeros. Joaquín los acompañaba, sirviendo tanto como guardia cuanto como guía. Él conocía la región mejor que nadie, sabía qué caminos eran más seguros, qué posadas eran discretas. La hacienda donde Josefa trabajaba quedaba a 2 días de viaje. Era una propiedad mediana, bien cuidada, perteneciente a una familia que había tratado bien a sus antiguos sirvientes de los.